de estas oportunidades, pues sí, como se dice, las pintan calvas, dicen aquí, pero no estoy diciendo nada por ninguna persona en especial. No me mire feo. Entonces, yo lo que deseo es, primero que todo, darle la bienvenida a nuestro querido hermano José. No lo había hecho porque qué día, el miércoles, pues estuve un poquito ocupado allá, pero yo me sentía como con la obligación de darle un saludo y decirle que nuestro hermano José se recibe en la forma en que se está recibiendo en este momento. Se recibe con vibraciones de amor, se recibe con demostraciones de fe, con deseo interno de hacer la unión con nuestro Padre a través de nuestros actos, a través de nuestra forma de pensar, a través de una vibración de amor, de fe, de caridad, de esperanza. Sabemos que estamos entrando en la zona crítica del cambio de era. Sabemos que estamos entrando de una variación de las frecuencias energéticas y que siendo este el momento para que recibamos ese impulso de la fuerza divina que se manifiesta ahorita en forma resplandeciente, que el Espíritu Divino echa luz sobre los espíritus del Señor para que ellos a su vez eleven su nivel y nos envíen esa luz, la cual va a salir muy beneficiada, no realmente, y que es lo que menos importa, nuestra parte física, nuestra parte material, sino nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es el que recibe las vibraciones de amor que se quedan con nosotros. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo físico en cualquier momento deberemos dejarlo. Eso es lo de menos. Lo que importa es nuestro espíritu, que ese sí que tiene valor y ese sí que no muere, porque sabemos que tuvimos principio pero no tenemos fin. Entonces, esta variación de las frecuencias energéticas exige que nosotros nos sintamos como hermanos. No vamos a hacer acopio del estado fraudulento del alma. Sintamos el amor, sintamos que esa vibración va a ser de beneficio para nosotros, y también a su vez, cuando adquiramos nosotros ese conocimiento, obligaciones adquirimos también de ayudar a nuestros hermanos dentro de la gran ley de fraternidad. Porque la idea no es que nosotros únicamente tengamos conocimiento, sino que también lo hagamos partícipes a tanto hermano nuestro que en este momento no tiene ese conocimiento, y esa oscuridad se va haciendo luz a medida que nosotros vamos ayudando. Nosotros sabemos que esta energía que viene de Dios nos iluminará y nos potenciará y nos elevará, y algún día llegaremos a sentirnos plenos como Jesús lo espera, que estemos en los mundos crísticos cuando ya realmente estemos al lado del Padre, cuando ya realmente nos hayamos convertido en los brazos de Dios. Dios nos está diciendo en este momento: ven, hijo mío, y nos está dando la mano. Cojamos esas manos de Dios y aprovechemos, porque esta oportunidad se nos ha presentado porque nosotros mismos la quisimos. Que no nos acordemos, eso es otra cosa, pero en este momento pedimos encarnar en estos momentos evolutivos de cambio de era, y aquí estamos. Como se decía, son muchos los llamados y pocos los escogidos, pues aquí está un grupo muy bonito. Ahora digámosle a nuestro hermano, enviémosle esa vibración de amor y hagámoslo sentir, como cuando nosotros decimos: Maestro Jesús, te amo. Maestro Jesús, te amo. Maestro Jesús, te amo.
yo creo que es la bienvenida, no pueden ser aplausos, es ese sentimiento de amor y esas vibraciones que estamos enviando a nuestro hermano José para que todo esto redunde en beneficio de nosotros mismos. No tengo nada más que decir. Es el hermano Alonso Marulanda en la apertura de esta mesa redonda que inicia en este instante. Le comento a los participantes que en el evento de que alguien quiera presentar argumentos que enriquezcan el beneficio que todos vamos a recibir, no tendrá más de 3 minutos que controlaremos nosotros aquí en la mesa. Principalmente desearíamos que la mesa redonda se desarrollara alrededor de preguntas al hermano José, pero como le digo, en el evento de que se presenten sustentaciones de concepto, no tendrán más de 3 minutos y nos lo harán saber. Por favor, formulen sus preguntas. Pero quizá me gustaría decir primero que el concepto de mesa redonda es que no hay nadie que está por encima de los demás. Y cuando nosotros nos disponemos a hacer mesa redonda para analizar y estudiar, todos juntos estamos moviendo una energía que nos une a la fuerza superior. Y entonces no sabremos a través de qué canal esta fuerza superior pueda dar una luz. Por tanto, esto tengámoslo siempre en cuenta. Somos iguales y nuestra vibración es la que abrirá la puerta en mayor o menor medida. Pero por esta abertura, esta fuerza superior suministrará una luz, una guía, un elemento de juicio que puede ser útil para el conjunto. O sea, es importante que no tengáis en cuenta un solo canal, sino que tengáis en cuenta tantos canales como seres estamos aquí. Esto es importante, ¿eh? José William. Bueno, yo voy a ser la persona aquí que va a controlar el tiempo y va a monitorear la parte de las participaciones. Cualquier persona que entonces desee tomar la palabra levanta la mano, entonces yo seguiré un orden de quienes han levantado la mano. Voy a mantener un orden de 3 personas en levantar la mano y estaremos entonces controlando el tiempo para que no se excedan en explicaciones y en preguntas. ¿Quién levanta la mano? ¿Sobre qué tenemos temas para tratar? ¿Quién tiene algo? Bueno, ya está. ¿Es así? Formulen sus preguntas, por favor. No, ya la tomamos ahí. Ya. Yo planteo, ¿qué es lo que tendremos que pensar por el hombre nuevo? Si nosotros realmente queremos serlo, ¿qué es lo que tendremos que pensar y qué es lo que tendremos que cambiar? Lo pregunto. No esperéis que yo lo responda. ¿Tú quieres hablar? Quiero hacer una pregunta. ¿Qué tuvo que ver Dios con los esenios? Supongo que tú debes referirte a qué tuvo que ver Jesús, no Dios. Fijaros bien, es importante que nuestro trabajo sea un trabajo que los términos queden claros. Esto es así porque ya convertidos en el hombre nuevo, nuestro hablar será siempre un hablar correcto en la valoración de conceptos y también en la utilización de términos. Tú has expresado un concepto que es muy general, el concepto de pensar que Jesús y Dios es lo mismo, y esto no es cierto. Por tanto, claro, estamos habituados a este concepto, nos han enseñado que esto era así, y nuestro ser interno se ha rebelado contra este concepto.
Si nosotros razonamos, ¿cómo es que hay tantos curas católicos de la liberación? ¿Por qué? Antes no se daba, sino todo lo contrario. Esto enseña precisamente la mecánica de la ley de evolución y progreso. Esto enseña que estos curas de la liberación son los mismos, o son los mismos seres que podían ser curas o no en estas encarnaciones anteriores. Son los seres que ya entonces asumieron los dogmas de la Iglesia como elementos propios de juicio, que en estas encarnaciones sucesivas, y no sobre todo en ellas, sino en el trabajo que se produce entre encarnación y encarnación, porque en este momento que nosotros dejamos nuestro cuerpo físico y se produce esta primera parte de encontrarnos en un ambiente diferente, que es el estar en un mundo espiritual libre de la materia, este tiempo, que puede ser largo o puede ser más corto según la limpieza vibratoria del ser y por tanto según las energías que él ha arrastrado de este mundo físico, cuando esto es así, que pronto estas impresiones han sido ya presentadas, él entrará a esta reunión presidida por el ser de luz, donde se va a contrastar lo programado con lo realizado. Ya ahí, ya en este momento, cuando se vea la película de su vida, esta película es proyectada en una pantalla enorme y todos los que están allí reunidos ven lo que estaba viviendo este ser, pero no lo ven como aquí nosotros estamos acostumbrados a ver una película, sino que la ven como si contuviera subtítulos, es decir, se ve una acción y se ve, se nota, se observa, se gradúa una consecuencia. Es acción y consecuencia, continuamente. El ser de luz, según sea esta acción, la puede parar y entonces razonar por qué se da esta consecuencia, para que el ser aprenda. Ya aquí, en este momento, se presentan estados, circunstancias, en esto que estamos tratando ahora. Y el ser que está viendo lo que él hizo, aprecia con claridad que el concepto de Dios y Jesús como lo mismo es un concepto resultante del desconocimiento de la ley, no de otra cosa. El ser que no conoce la ley que rige esta creación se encuentra en dificultad de expresar, y entonces, como lo ve tan relevante la acción de este ser crístico Jesús, sin otro punto de relación, dice: este es Dios. Y desde su posición, es una posición correcta, no es que sea incorrecta, es correcta. Es correcta porque también es Dios, también es energía Dios. Lo que no es correcto es pensar que sea un ser con los atributos de Dios. Eso no, porque no es un ser del cual pueda salir, fluir continuamente la energía y crear. Este ser no puede crear. Por tanto, si no puede crear, no es Dios. Pero sin embargo, por su constitución, esta energía suya, esta entidad, realmente es Dios. Como también somos dioses, cada uno de nosotros, pero desde esta visión de identidad interna con el Creador.
Así que este punto, una vez queda claro en la mente, ya separa lo que sería una valoración incorrecta, que es la siguiente: pensar que pudiera tener una relación especial el grupo esenio con Dios. Claro, es que esto es la consecuencia natural de expresar un concepto que no está bien centrado. Si decimos, si pensamos que los esenios tuvieron que ver algo con Dios, estamos presuponiendo que este grupo es diferente de los otros grupos que no se dice que hayan tenido que ver algo con Dios. Por tanto, ahí hay un punto resbaladizo que puede conducir a confusión posterior. Cuando nosotros analizamos la igualdad en la creación, y esto es el punto quizá fundamental para entender esta mecánica divina, es cuando nos damos cuenta que sí que en todas partes está esta presencia de Dios. Claro que está en los esenios esta presencia de Dios, pero no en forma de Jesús, sino en forma de la energía que está contenida en toda manifestación. Claro, nosotros tendremos que razonar y entender que esta presencia de Dios se expresa de una manera concreta que tú puedes determinar con claridad en forma de ley. Y entonces podrás ver en qué medida esta presencia tiene insistencia, tiene cuerpo, porque esta ley es evidente, o porque esta acción pasa, como quien dice, resbalando por el lado de la ley. Tú verás entonces, según una u otra circunstancia, la intensidad, la claridad que en relación a la ley, por tanto en relación a Dios, pueda tener un concepto. Si queréis podríamos decir que en relación a los esenios y Jesús, no Dios, sí que tendremos que ver que los esenios en aquel tiempo representaban el grupo humano que había atesorado, que había acumulado mayor dosis de conocimiento de todo tipo, intelectual de todo tipo. Y entonces tú te dices, yo me dije, ¿cómo fue eso que José de Arimatea introdujera a Jesús en este círculo esenio de Jerusalén, siendo un muchacho que en aquel momento tenía algo más de 14 años, cuando es un grupo reducido, cerrado, para formar una imagen que no podía entrar cualquiera, puesto que el que tenía que entrar tenía que ser presentado por dos de los miembros ya que formaban parte del grupo, y sin embargo solamente fue José de Arimatea el que dijo, me importa mucho que este muchacho puede entrar aquí a tratar los temas que nosotros estamos estudiando y analizando. Era la autoridad de José de Arimatea la que determinó el consentimiento. Pero nosotros tendremos que ver, Jesús estuvo trabajando con los esenios precisamente y exclusivamente para adquirir o registrar en su cerebro el conocimiento que el ser humano tenía en aquel momento, no otra cosa. Era conocimiento que no estaba en su cerebro, en su espíritu estaba sobradamente dominado en mayores extensiones, pero es que se trataba de que este cuerpo que tenía Jesús estuviera en condiciones de afrontar las situaciones que se le avecinaban, y por tanto tenía que tener en mente todo cuanto estaba en posesión del saber humano en aquel entonces. Y esta es la razón, no hay otra razón. Y podemos decir que solamente
3 años. 3 años y un poco más es el tiempo que permaneció entre ellos. ¿Quién tiene la palabra? La señora. Nos permiten, por favor, que como no tenemos equipo de audio para la grabación, que es de interés general, no solamente para la persona que tiene los casetes, sino que de aquí vamos a reproducir para muchas personas en todo el país y en otros países. Entonces les pido el favor que nos acepten con paciencia que llegue la grabadora hasta la persona que va a hacer la pregunta. Mi pregunta es si existe la Virgen o simplemente es una figura para representar a Dios como Padre y Madre. Existe María, no la Virgen. No, pero volvemos a lo que decía antes. No tengo más remedio que clarificar los términos. La palabra tendrá que estar clara para que no nos confunda. ¿Qué quiere decir virgen? Virgen quiere decir una mujer que no ha tenido contacto sexual. María era madre de varios hijos, no solamente de Jesús. Y por otra parte, deberemos pensar que el hecho de encarnar un ser crístico, esto no es suficiente, no sirve, no tiene valor para contradecir la ley, puesto que la ley es Dios actuando. Así que la encarnación de Jesús tuvo que ser exactamente igual como todo ser, porque esta es la mecánica de la ley, y la ley es la perfección absoluta. Es nuestra mente entonces, más que ahora, pero entonces, nuestra mente, que el concepto sexual era pecado, el que hacía decir, este ser, Dios, no puede venir a través del pecado. Por tanto, tiene que ser concebido por obra y gracia de un Espíritu Santo. Era una respuesta lógica, lógica y útil además en aquel tiempo. Una respuesta lógica por el conocimiento que el ser tenía, y una respuesta útil porque permitía una disposición de los seres en un estado de aceptación, de adoración, de sentimiento profundo fraterno. Esto realmente era positivo. Por tanto, debemos ver que, y podremos incluso afirmarlo rotundamente, para mí esto es así, que todos los conceptos pasados son importantes, son útiles o fueron útiles, y ahora podría ser, y en cierto modo también es así, son útiles para unos determinados grupos humanos y por tanto deben prevalecer, pero que todo concepto está sujeto a la propia ley de evolución y progreso, y por tanto no es un concepto estático, quieto, sino es un concepto que sufre alteración, que sufre movimiento, y por tanto lo deberemos ver en las perspectivas que cada momento pueda presentar un análisis. Hoy, los que nos movemos en este estudio de las leyes divinas, en esta visión de la fraternidad cósmica, que intentamos estar en vinculación profunda con estas fuerzas, que sentimos que esta vinculación es normal en la vida, no una cosa extraña, que sentimos que esto es posible y fácil de hacer, mientras tus frecuencias estén en armonía con este tono, no es difícil. Entonces, a partir de esta disponibilidad, el análisis, el estudio y la valoración de los hechos se clarifica. Y por tanto, desde esta perspectiva de trabajo, yo puedo decir, María es un ser elevado, es un ser que está en una posición realmente importante, que como tal ser y como tal posición está ocupando
un lugar de acción fraterna impulsada por las inclinaciones de Jesús y que por tanto nosotros deberemos considerar con un amor profundo una hermana nuestra o un hermano, un ser espiritual, porque esto es lo que es, un ser espiritual hermano nuestro. Esto es lo como tendríamos que ver sobre María y no la Virgen. Por tanto, ya empecemos a ver qué palabras serán útiles y qué palabras tendrán que ir al almacén de los trastos viejos. La niña. ¿Levantaste la mano? Ah, no, entonces ahí. Hermano José, esta pregunta la hago inclusive, pues, más bien fue otra persona que me la formuló y me quedó también la inquietud a mí, que sabemos que la función de la fuente creadora de Dios es crear, esa es la función, y la función es, si es crear, quiere decir que en este momento está creando aún. Entonces, la pregunta es, si está creando también seres espirituales iguales a nosotros y también están haciendo su evolución desde los mundos primarios cuando sale del seno divino con una sola vibración de tipo espiritual y 99 materiales como tú nos has transmitido. Exactamente. Exactamente así es. Ya está todo explicado. Así es. ¿Quién más? ¿Tiene inquietudes? Sí, puedes levantar. Don José, la pregunta mía es referente a la diferencia, que me explique más la diferencia entre alma y espíritu, que se profundice un poco más sobre ese tema. Es muy bueno insistir porque realmente esto que tú planteas es fundamental. Esto tiene que quedar claro, porque son elementos de trabajo, conceptos que son elementos de trabajo. Ya que lo vemos por todas partes, que se usa una palabra u otra para hablar de un mismo fenómeno y se usa indiscriminadamente y además en todos los elementos de estudio de este nivel. Tú podrás ver, incluso en el libro de los espíritus de Allan Kardec, que espíritus estuvieron dando explicaciones sobre el alma y sobre el espíritu y hay errores de bulto. Allí tú no tienes que hacer más que razonar y valorar y entonces determinar. O sea, nosotros tendremos que partir de la idea que alma es el nombre que se da a una chispa divina que al salir de Dios formará o se constituirá, será el principio inteligente de la creación o nuestra alma. Por tanto, el alma será esta chispa divina, este principio inteligente. Fijaros que cuando decimos principio inteligente, queremos decir que no tiene identidad. Por eso es principio. Es principio inteligente porque es un punto contenedor de inteligencia. Un punto, una chispa que contiene inteligencia. Y esta posibilidad de que esta inteligencia se manifieste es lo que se dice, es el principio inteligente, el principio en el cual, a partir del cual, esta inteligencia se podrá manifestar. Pero para que esta inteligencia se pueda manifestar, es imprescindible individualizarla, porque no sale una sola chispa, salen varias chispas, que todas ellas son almas, y entonces tendremos que saber de qué alma tratamos. Y esta, que también es una imagen divina, el
tiene que identificarlas, en el momento que estas chispas salen de su seno, quedan envueltas automáticamente por otra energía. Fijaros cómo podría ser nuestra imagen para entenderlo. Recordad el trabajo del herrero. El herrero que está haciendo las herraduras al fuego. Cuando estas herraduras están al rojo vivo, las pone en un recipiente de agua y automáticamente sale humo, claro. Está el rojo evaporando todo lo que está en su entorno. Pero tú puedes ver que lo que hace es un humo que envuelve la herradura. Y tú de hecho no ves la herradura, prácticamente, claro que se ve, pero está tan envuelta que tú dices, esto parece otra cosa. Esta es la imagen. El alma sale y un humo, una energía, la envuelve. Y este acto de envolver, que este humo consideraremos y diremos que es el periespíritu, este humo es el periespíritu, la energía envolvente del alma es el periespíritu. Cuando este humo, esta energía envuelve al alma, se está produciendo una reacción, por decirlo así, la misma reacción que nosotros vemos con la herradura, que de rojo pasa a gris. Claro, al enfriarse continúa siendo lo que era, hierro. Pero en este caso, esta reacción lo que produce es una nueva imagen, el espíritu. El espíritu es, por tanto, esta unión, esta fusión de aquel principio inteligente que es nuestra alma, de aquella chispa, con aquella otra energía que la envuelve. Se produce una fusión, lo que se verá que no será posible separar de estas dos energías. En este momento en que se ha fusionado y esto es el espíritu, esto tiene otro nombre al mismo tiempo, el nombre de ser espiritual, porque es a partir de este momento que en lugar de ser el principio inteligente de la creación, es la personalidad inteligente de la creación, ya que esta unión de alma y periespíritu, esta fuerza envolvente que crea el espíritu, esta unión identifica, y entonces podemos ver que este es María, este es Pedro y aquel es Eduardo. Está claro que cada una de estas unidades es una identificación, una personalidad. Esta es la diferencia. Después tendremos que ver que siendo una sola cosa, para ir formando las graduaciones de los registros que tendrán que irse absorbiendo, tendrán misiones diferentes y diremos que son naturalezas diferentes. La naturaleza intelectiva, el espíritu, la capacidad de pensar, de razonar, de confrontar, de analizar, de recordar, esto es el espíritu. Y el alma será la naturaleza anímica, la capacidad de sentir, de gozar, de vibrar, amor, de sufrir, esto será el sentimiento. Una cosa será la inteligencia, el intelecto, y otra cosa será el sentimiento, el sentir. Pero así como nosotros ahora al razonarlo, al pensarlo, continuamos teniendo en nuestra mente, porque esto es difícil, que son dos cosas, no lo son. Parecidamente, si bien son dos ojos los que tenemos, solo tenemos una visión. Miramos y vemos lo que es. Y claro, cuando yo digo, ¿qué vemos? Un vaso. Lo ven dos ojos este vaso. Claro que si lo tapo también lo veo uno. Esto es cierto.
pero es entender que estos dos ojos son los ojos de este ser que captará lo que esto implica. Si yo pensara que estas dos naturalezas, en lugar de ser dos ojos, fuesen ojo y oreja, podría entender que una naturaleza ve y la otra escucha, por decir una cosa. O sea, lo que nosotros vamos viendo al analizar alma y espíritu es que estas dos naturalezas, que serán las que se enfrentarán al encarnar en los mundos materiales y se enfrentarán en los mundos espirituales al desencarnar, estas dos naturalezas están percibiendo vibraciones que surgen de Dios. Y estas vibraciones tienen dos sentidos. Una vibración es lo que denominaremos energía y expresará una forma, una estructura, una manera. Esto será una vibración, la energía, que saldrá de Dios. Pero es que esta forma y esta vibración tiene un sentido interno, que es amor. Luego, el alma y espíritu deberán captar estas dos manifestaciones de Dios, la energía y el amor. La energía para el espíritu, el amor para el alma. Esto queda un poco más claro quizá, ¿no? El caballero. Don José, yo quisiera que de pronto usted me expresara un concepto sobre alguien. ¿Sobre? Sí. ¿Alguien? Sí, correcto. Pues así como expresó un concepto sobre la Virgen, pues que es María, sobre Jesús. Alguna vez yo le escuché a alguien una descripción pues de un ser. Quisiera que de pronto pues usted me diera su descripción o la descripción que es. Ese ser se llama Sataniel. ¿Quién es para usted Sataniel? ¿Hace referencia a la figura del demonio? No sé, pues por eso quiero preguntarle para... Sí, o sea, si es pues con la atención, a lo mejor. Nosotros vemos, fíjate, nosotros vemos que en este trabajo de investigación o de esclarecimiento que la mente humana hace de los elementos que tiene a su entorno, me refiero atrás, no ahora, sino atrás, en los tiempos antiguos, los que sean, la explicación, la búsqueda de una explicación estaba en función de aquello que estaba registrado en su mente, no podía hacer otra cosa. Por eso, habituado a moverse en esta tierra, pensando que esta tierra era plana y que todo lo demás estaba para dar gozo a la tierra, tanto el sol como la luna, como todo cuanto ocurría, la lluvia, el trueno, todo estaba en función de la tierra. Es desde esta posición limitada de conceptos reales que el ser crea la imagen de Dios y la crea parecidamente a lo que Él es, buscándole la forma más perfecta en su nivel de lo que Él es. Y por eso no comprende cómo puede expresarse la creación más que tal como Él dijo. Un buen día Dios piensa hacer las tierras, otro día las aguas, otro día los cielos, y así después hará el hombre y cogerá el fango y hará con la costilla la mujer, de esta forma. Pero de esta misma manera también está dando interpretaciones
a fuerzas que ven que no son tan humanas, porque tienen capacidad más allá de la que él tiene, y le da nombres. Y estos nombres, a su criterio, tienen un valor o una capacidad de valor superior a la que él tiene y la que tienen los hombres que viven con él. Y así se han creado figuras que aún perduran. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, demonio, Lucifer, todos los nombres que tú has dicho y muchos más porque estos son los que conocemos aquí. Pero en China, en Japón, hay otros nombres, hay otras manifestaciones, otros aspectos. Así que cuando nosotros nos apoyamos en un nombre, estamos apoyándonos en algo que no tiene solidez, que no es firme, y corremos el peligro de resbalar, porque esta solidez es imprescindible para construir un edificio de sabiduría interna, de conocimiento profundo interno. Si nosotros pensamos que el ser humano, el ser espiritual, ha sido creado para llegar a la perfección total, a la sabiduría total, tendremos que entender que en el ser humano está la capacidad razonativa de formar cada vez mayores dimensiones de conceptos. Está en el ser el que pueda ver, confrontar, valorar, desechar, recoger esta acción razonativa que le permitirá una formación interna que nosotros diremos es su nivel de sabiduría. Pero esto, en los primeros niveles, en las primeras bases de trabajo, esto se aprecia como manifestaciones de la poca claridad que se observa en la mente, y esta poca claridad debe conducir inevitablemente a utilizar aquellos elementos formativos en él, y esto conduce a pensar en esta posibilidad de que estos seres sean diferentes a mí, porque yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Son manifestaciones de tipo espiritual o de tipo extraterrestre, porque esto es posible, puesto que siempre ha sido así. ¿Nosotros qué deberíamos hacer? No deberíamos decir que esto es falso, porque en esencia no lo es, ya que es una manera de expresar un hecho, una manifestación, una fuerza, una entidad, que si nosotros ahora la reconociéramos, diríamos, no se llama así, se llama un ser que está en el mundo de luz. No se llama así, se llama un ser que está en el mundo crístico, lo que fuese. Una vez tú tienes el mecanismo de la ley, porque este mecanismo de la ley, cuando tú observas lo que contiene, tú te das cuenta que los propios nombres, nombre primario, nombre de expiación y prueba, nombre de regeneración, nombre de sabiduría, nombre de luz, nombre de pureza y nombre crístico, el propio nombre ya contiene la indicación de lo que en este mundo se estará haciendo, se pretende conseguir, y por lo tanto la ley determina que se encuentre. Los nombres serán esto, indicadores de lo que determina la ley de evolución y progreso que en ellos se pueda encontrar. Nosotros, al ver esta mecánica de la ley, con esta precisión que la vemos ahora, que no la veíamos nosotros entonces,
Esto no estaba en nuestras manos y por tanto no teníamos este elemento de juicio para poder clarificar los conceptos y darles los nombres precisos. Era lógico que viéramos esta difusión de tantos nombres. Aún hoy, para muchos seres, estos nombres son válidos, son útiles, son aplicables, se pueden utilizar, para muchos seres se pueden utilizar, porque representan imágenes de valor de un determinado nivel. Cuando un ser habla que ha visto un ángel, no se imagina más que un ser elevado, un ser de luz, un ser de pureza, como quiera. Ha visto un serafín, se imagina que es un ser que está acercándose para ser un ángel. Por tanto, de alguna forma, estos nombres también aportan una disponibilidad del ser a una cierta comprensión de la propia mecánica evolutiva, siempre. Mesa redonda. Sí, pero ahora... Aunque a las preguntas que yo me voy a referir de cierta manera se hizo alusión en el tema inmediatamente anterior, entonces quiero preguntarle, ¿quién controla estas creaciones y de qué depende de que unas se desarrollen, unas se eleven y las otras se queden rezagadas? Es decir, encontramos personas realmente muy espirituales cuando ya se individualiza, ¿no?, el ser espiritual, pero hay otras que se quedan definitivamente en cero. ¿De qué depende eso? Necesitaremos necesariamente tener bien clara la imagen que antes decíamos de la creación. Es decir, si nosotros pensamos que todos los seres salen de esta fuente creadora que llamamos Dios, si nosotros admitimos que Dios es el perfecto absoluto, que en Dios está como condición natural el concepto de que pasado, presente y futuro es una sola cosa, es decir, Él como el perfecto absoluto no puede desconocer el futuro, aunque nos parezca un poco difícil de formar. Para Dios el futuro, y el futuro es la eternidad futura, para Él es presente y por tanto está claro para Él. Entendiendo también que su naturaleza es amor y que por tanto todo lo que está creando lo crea por amor, pero ya haciendo el esfuerzo de entender o al menos intuir el amor absoluto en Él y en toda la creación, desde estos elementos de juicio, nosotros tendremos que considerar que este ser, el ser espiritual, formado de alma y espíritu que hemos visto antes, es conducido a tomar su primer cuerpo. Pero, ¿qué debemos entender por ser conducido? ¿Cómo se va? ¿Es que Dios lo lleva? ¿Es que Él va por su cuenta? ¿Es que sabe qué autobús tiene que tomar? Es decir, ¿qué pasa? O sea, esta imagen es la que nosotros tendremos que pasar, ya que aún no podremos fijar, yo al menos no estoy en condiciones de fijar, la localización de Dios. El pensar si Dios tiene más o menos dimensión, esta imagen de dimensión ya no me sirve, pero es que no sé cómo hacerlo, a pesar de decir que aquí está Dios porque esta energía ha salido de Él, que en cada uno de nosotros está Dios porque esta energía ha salido de Él.
Si ha salido, y esta es una realidad, si ha salido, es que ha salido de algún lugar. Pero este salir de un lugar, cuando toda la creación es infinita, ya empieza a no cuadrarme en la mente este análisis de un lugar para que esta chispa se vaya al infinito. Yo le podría decir, ¿por qué pierdes el tiempo? Porque no te vas más cerca. ¿Os dais cuenta? Son consideraciones que podemos hacer, que podemos razonar libremente, sobre todo libremente. Y entonces vemos que de donde sea, esto ya es un problema que no podremos resolver de momento, pero de donde sea, sale aquella chispa que forma el ser espiritual. Es un ser crístico máximo, un ser que ha llegado a la perfección total, a la sabiduría total, que podemos considerar como un arquitecto cósmico con un brazo divino, en el fondo como Dios actuando, sin serlo, pero Dios actuando. Y este es el que recoge a este ser espiritual y lo conduce hacia este lugar del cosmos, el que sea, donde está preparada una materia para encarnar. Todo este proceso, y el que seguirá en este caminar evolutivo, no se hace solo, sino que está sujeto a la ley. En primer lugar, el ser, cuando sale de las manos divinas, ya recibe una de ley, una herramienta de trabajo que es la ley de libertad individual del ser. Nosotros lo conocemos como el libre albedrío, pero yo siempre diré la ley de libertad del ser, porque al decir ley digo Dios actuando. Dios está aquí, aunque yo no vea, aún no precise con claridad cómo lo haces y de qué manera estás aquí, pero esto es lo que nos podrá ayudar en el futuro. Y no solamente esta ley de libertad, la ley de libertad individual del ser, sino que en el momento que está inmerso en el primer cuerpo físico, otras leyes han tomado ya su ejecución. La ley de evolución y progreso estará allí, la ley de causa y efecto estará allí, la ley de jerarquía espiritual estará allí, la ley de fraternidad estará ahí. Un montón de leyes que son Dios actuando estarán en el movimiento que produce el ser. Esto nos quiere decir que este ser no se moverá por sí mismo sin más. Se moverá por sí mismo en función de la ley de libertad individual del ser, mientras las otras leyes se lo permitan. De la misma manera que aquí nosotros vemos que nuestro niño pequeño de 2 o 3 años no le permitimos que vaya por donde quiera porque no sabe por dónde va, y por tanto estamos siempre detrás de él y cogiéndolo, su libertad es limitadísima. Más grande ya será más amplia esta libertad. En el mundo espiritual, en el mundo cósmico, ocurre parecidamente. Es decir, el ser parecerá que no avanza, pero cómo se produce su encarnar y cómo se produce su caminar en el mundo espiritual. Y veremos que todo está dentro de un orden cósmico, de una armonía cósmica, y si este orden y esta armonía son evidentes, lo son, es porque unas leyes lo regulan. O sea, una presencia de Dios está allí, una ley. Y entonces nosotros veremos
que el objetivo central de todo este movimiento es proporcionar al ser graduaciones de luz, graduaciones de conocimiento, que él trabajará para producir estados de sabiduría. Pero él, en medida que va creciendo, debe moverse con mayor libertad, y no siempre en estos niveles nuestros su acción libre es correcta. Su acción libre no tiene a veces lo que debería ser, porque su espíritu se ha apoyado en el cuerpo en lugar de apoyarse en el alma, y el resultado es un error. Cuando estos errores son crecientes, desde esta posición parece que esté parado, parece que esté estancado, o incluso parece que va hacia atrás, de la misma manera que cuando nosotros estamos en un tren, el tren que marcha de nuestro lado nos hace ver que somos nosotros que vamos hacia atrás, y nosotros estamos parados y es el tren que va hacia adelante. Así es la imagen que nosotros podemos apreciar de este ser que libremente no trabaja para aumentar sus niveles de luz. Pero al ver la mecánica de la ley, por ejemplo, vamos a suponer que este ser que tú pones como punto de análisis fuese un ser que se moviera en las vibraciones negativas, y nosotros le llamamos, este es un espíritu del mal, o este es un demonio, porque se mueve de una manera que no parece que progrese, sino todo lo contrario, parece que vaya hacia atrás. Pero este ser, como todo ser, dejó un cuerpo físico, ya que el primer cuerpo físico fue el del hombre de las cavernas, y aún no había hecho nada, ni de bueno ni de malo, y fue desencarnando y encarnando, pasando de un cuerpo a otro, pasando por determinados momentos en los mundos espirituales, y cada uno de estos cuerpos, el ser de luz, los iba programando para que contuvieran las lecciones necesarias para producir la evolución. Entonces, este ser que está allí parado y que da la sensación de que incluso retrocede, es un ser que el ser de luz le programó unas encarnaciones, y ahora este ser de luz no lo deja, en ningún momento lo ha dejado, sino que espera que el ejercicio de su libertad lo haga actuar según su criterio. Este criterio es de tumbarse a la Bartola y no hacer nada, es libre de hacerlo. Pero el ser en todo momento está emitiendo energía, en todo momento. La ley de vibración y la ley de causa y efecto registran estas vibraciones de energía, y la propia ley de causa y efecto determina consecuencias. Por tanto, el ser de luz está percibiendo los registros que la ley está marcando de este ser precisamente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el ser de luz? La misión del ser de luz en esta circunstancia es atender que la libertad de este ser no sobrepase el punto que los nombres son un poco extraños, ¿no? Por tanto, que no sobrepase el punto de soportamiento, por decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que permaneciendo inactivo está adquiriendo bases, aspectos, cantidades de error, de ignorancia.
porque está al margen, aparentemente, está al margen del impulso de la ley de evolución y progreso. Cuando llega a este punto, y entonces podríamos decir, ¿y este punto qué es? ¿Y por qué este punto? Este punto representa, si a mí me cargan en la espalda peso, yo podré aguantar hasta un punto. Los 400 kilos que puedo aguantar muy bien y un kilo más me hunde. Esto es, que la cantidad de error que está acumulando, una cantidad más, una valoración más de error, sería imposible de sostener. Esto quiere decir que como inevitablemente tendrá que encarnar, y tendrá que encarnar en estas condiciones en que se encuentra, una dosis excesiva de error, no sería posible resistirla a través de un cuerpo. Y como esto no es posible, porque aún allí debe verse el amor absoluto de Dios en forma de ley, allí la visión del ser de luz que expresará esta presencia de Dios, cuando se alcance este punto, que una graduación más ya sería peligrosa, coge este ser, ordena que este ser pase a encarnar a un cuerpo que está preparado para ello. Y a partir de allí, obligatoriamente tendrá que trabajar sudando la gota negra para ir cambiando estos errores por conocimientos. Es decir, lo que entendemos por demonio, lo que entendemos por un ser del mal, por estos seres que están en la penumbra, no están en la penumbra eternamente. Pensemos de nuevo en este concepto de Dios, en el cual vemos que pasado, presente y futuro es una misma cosa. Es inconcebible que Él crea un ser sabiendo que va a quedar estancado en el camino, sabiendo que va a estar atado a unas condiciones de oscuridad. Él, que es el amor absoluto, esto es inconcebible. Crear sabiendo que será una cosa mala, inconcebible. Por tanto, es lógico pensar en este razonamiento que esto no es dable, no es posible dar, y que por tanto estará dentro de una mecánica evolutiva que presentará una y mil oportunidades, las que sean, para que el ser, moviéndose libremente dentro de unos límites, tenga el impulso obligatorio final de moverse en este estudio soportando cargas pesadas, pero de allí irá pasando a niveles superiores. Por tanto, así es como tendremos que verlo. Hermano, mi pregunta es, el hombre cuando desencarna, al pasar al plano espiritual y valorar sus actos, me han dicho a mí pues la creencia de que mucha gente habla de infierno, purgatorio, cielo, explicándoles a ellos estos términos, qué significan. Me gustaría saber cuáles son los trabajos que corresponden a hacer a estos seres espirituales en esos determinados planos. ¿Qué trabajos hacen ellos? Estas denominaciones de infierno, de purgatorio y de cielo son palabras que no podremos utilizar, pero que realmente están reflejando una cierta realidad. O sea, no es que esto sea erróneo por principio, no. Es erróneo
el término, el léxico, la semántica que tiene el concepto. Pero no es erróneo el sentido que se quiere dar. Nosotros podríamos darnos cuenta que un ser, imaginaros un ser, esto es habitual en estos mundos bajos, pensar un ser que aquí en la vida física no ha hecho más que moverse en actos puramente materializados, enormemente egoístas, sin tener en cuenta para nada si hacía daño o no hacía daño a los demás seres. Un ser que ha abusado y ha pisoteado a los demás, haciéndole daño profundo. Este ser, que la ley de causa y efecto ha registrado continuamente cada una de sus vibraciones y ha determinado las consecuencias de cada una de ellas, expresa al final un resumen, la ley, que da idea de el enorme caudal de ignorancia, de error expresado por este ser. Pero como este error ha perjudicado gravemente a otros seres, esto implica un conocimiento especial. No es lo mismo un error que yo cometa, que a nadie va a alterar, que un error que yo cometa que trastorne a otros seres. No es lo mismo, la lección es diferente, porque en esta lección una de las cosas que está débil es la ley de fraternidad, y por tanto ahí tendrá que presentarse condiciones que van a determinar que el ser pueda llegar a captar este conocimiento, el aspecto de fraternidad que él le pasó desapercibido. Cuando este ser desencarna, ya no se espera que tome conciencia del cuerpo que está, porque esto tardará en él, sino que es conducido a un punto en que el ser se halla solo, sin puntos de referencia, sin nada que tocar o agarrarse, y totalmente oscuro, sin ninguna luz, por tanto también sin ningún punto de referencia, y así va pasando. En la medida que transcurre el tiempo, para él se forma la imagen de eternidad en una oscuridad total y en un aislamiento, en una soledad completa. Esta imagen llega a ser para este espíritu, para este ser, tan agobiante que puede ser perfectamente la imagen del infierno, porque esto es insoportable. Nos lo imaginamos ahora, pero no podemos formar imagen de esta situación durando, continuando, siendo. Cuando tú tienes un punto de referencia, esto tiene ya algo que ver. Nosotros podemos recordar que los seres que fueron secuestrados por alguien, por ejemplo, en España, los seres que fueron secuestrados por ETA, procuraron en las paredes hacer unas rayas que indicaban al menos el tiempo. Para ellos, el razonar el tiempo representaba una cierta esperanza. Cuando no hay puntos de referencia, no hay esperanza. Y esto es el infierno. Pero otros seres, sin necesidad de pasar profundos dolores, porque esto además va acompañado de dolores profundos, pasan situaciones en que deben trabajar de una manera un poco apurada en el mundo espiritual para rectificar errores que al hacerlo darán pie a una imagen mucho más clara, a una capacidad mucho más precisa de su ser. Y esto podríamos considerar el purgatorio. Y otros seres que ya por su condición
pasan directamente a planos superiores. Por ejemplo, Jesús, cuando desencarnó, después de las 3 horas que necesitó, desde las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, que necesitó para tomar conciencia de encontrarse en el mundo espiritual sin cuerpo físico, y esta visión de toma de conciencia hace ¡pum! Y rápidamente se sitúa en los planos crísticos. Para ello parecería el cielo. Por tanto, estas 3 denominaciones ya son reales en su significado, pero es el término el que no es correcto, porque el término en nosotros, infierno, va acompañado de fuego. La Gehenna, el fuego. El purgatorio va acompañado de un lugar donde te están azotando continuamente. Y el cielo va acompañado de un lugar en que tú estás contemplando como si fueses un ángel con alas bufador, allí contemplando en una beatitud. Esto es el cielo. Ninguna de estas 3 imágenes corresponde a la realidad. Por tanto, claro, son palabras que al utilizarlas no nos dan los elementos de trabajo útiles para ir comprendiendo la mecánica de la ley y comprender, por tanto, los diferentes estados de trabajo y de evolución que podremos ver en el mundo espiritual. Esto es... ¿Ya? Bueno, mi pregunta de pronto es un temor bastante generalizado, porque no siempre se puede ser un ser espiritual como todos quisiéramos, y por algo estamos aquí. En esos momentos en que no somos seres tan espirituales, me nace una pregunta en base a lo que acabas de decir con respecto a causa y efecto. Todo trae su consecuencia, y es sobre si la involución del espíritu existe o se presenta cuando no lo somos. Fíjate bien, primeramente tendremos que puntualizar más. Cuando tú estabas diciendo no somos tan seres espirituales, estabas haciendo una valoración en relación al grado de luz y de conocimiento que podemos tener. Y esto realmente es cierto, pero puede llevar a confusión al expresarlo así, porque podría decir entonces, si no somos seres espirituales, ¿qué somos? Y cuando nosotros decimos somos seres humanos, estamos diciendo que somos seres espirituales encarnados. Por tanto, en principio, será importante que retengamos aquella imagen que estábamos analizando de cómo fuimos creados, para entender que el ser espiritual es aquel que ya tiene una personalidad inteligente de la creación. Fijaros, personalidad, pero no que sea inteligente o que sea ya expresiva su graduación de inteligencia o sus niveles de sabiduría. Está allí, y esto deberá formarse, porque este ser espiritual allí, en aquel primer momento, y que nosotros decimos es la personalidad inteligente de la creación, solo es personalidad, porque continúa siendo como alma el principio inteligente. Aún no es una inteligencia, es un principio inteligente que al estar constituido ya es una personalidad inteligente, y a partir de ahí tendrá que trabajar. Por tanto, esta aclaración debe hacerse. Somos todos seres espirituales. Ahora, de forma aleatoria en el tiempo, estos seres espirituales que somos nosotros nos hemos convertido en seres humanos, porque tenemos una envoltura física. Y tú decías que este trabajo del ser, cuando no es tan ser espiritual, es como si fuera
yendo para atrás, la involución, ¿verdad? Y entonces tenemos que decir, la mecánica de la evolución sigue un proceso muy importante. Y entonces tendremos que añadir a lo que hemos expresado antes. Este ser espiritual que empieza, recordad, alma, periespíritu, fusión total, espíritu y ser espiritual. Este ser espiritual que tendrá que empezar a trabajar y que no tiene nada grabado, en este momento también tendremos que pensar, también tendremos que considerar lo siguiente. Esta chispa divina, el alma, en su centro se halla lo que conocemos como germen interno del alma. Germen interno del alma. Y este germen interno del alma es en donde se halla todo el conocimiento, toda la sabiduría absoluta que el ser deberá poseer. ¿Os dais cuenta por qué se dice esta chispa divina o alma principio inteligente? Porque contiene en su centro esto que llamamos germen interno del alma, en donde se halla toda la sabiduría. Claro que es el principio inteligente, porque allí están los elementos que lo convertirán en sabio, en un ser que obtendrá la máxima sabiduría total. ¿Cuál? La que hay allí dentro. Pero, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo surge? Y se utiliza de la siguiente manera. El ser, en su libertad, se moverá y formará finalmente una imagen de juicio, de concepto. Y esta imagen de concepto la formará el cerebro, que es el espíritu en la demostración física. El cerebro por sí solo no piensa nada. Solo piensa cuando está unido con el ser espiritual y por tanto recibe el impacto vital del espíritu. Si no, no piensa nada. Cuando desencarnamos, el cerebro está allí muerto ya. Por tanto, es el espíritu, a través de esta envoltura, que tendrá el cerebro como oficina de trabajo, como elemento de impulsar su acción. Y entonces, esta imagen que se forma, se pregunta el ser, ¿es correcta? El alma tendrá que intervenir a través del sentimiento de responsabilidad de las acciones. Es el alma el que dirá, sí, esto es, siento que es. Cuando el alma dice siento que es, lo dice con amor. Pero este amor que expresa el alma es como un llamado a la fuente divina, a Dios. La vinculación de alma con Dios es constante. Y esto produce un impacto que hace abrir el germen interno del alma y sacar la fichita, el microfilm, por decirlo de alguna manera, que corresponde a este concepto. Y entonces se contrastan, se comparan. Cuando el espíritu ve que lo que él había razonado es igual a lo que contiene esta fichita, el alma se da gracias y está contenta
de un encuentro correcto. Hay una sensación agradable internamente. Es como si tú hubieras encontrado algo que estabas buscando de tiempo atrás. Esta sensación la tenemos todos cuando estamos investigando, buscando, analizando y haciendo. Pero esto no termina ahí. Es imprescindible que el espíritu disponga su puesta en práctica, que se haga el ejercicio de ver en la práctica cómo funciona. Y cuando el resultado es bueno, el espíritu ve la bondad en el término, entonces tiene certeza de que aquel término es verdad, es verdadero. Es en este momento, y solo después de este momento, que aquella fichita que se sacó para contrastar es pasada al espíritu. En este momento que esta fichista está pasada en el espíritu, este concepto, que es un conocimiento, estará ya en el espíritu eternamente, faltará ya en el germen interno del alma. Nosotros podemos pensar, porque es así, que este trasvase del germen interno del alma a la oficina de registros del espíritu es lo que marca la mecánica evolutiva correcta del ser. Porque lo correcto del ser es que adquiera gradualmente conocimientos que lo acerquen a la razón por la cual ha sido creado, que es la sabiduría absoluta. Cuando estos conceptos están ahí, bueno, podríamos decir, para entender, que cuando el ser ha llegado al final de los mundos crísticos, el germen interno del alma está vacío, no hay nada. Y todas las fichitas están registradas en el espíritu. Por eso tiene ya la sabiduría absoluta, porque están en el espíritu, allí ya no hay nada. Y nosotros deberemos entender que cuando una ficha queda grabada en el espíritu, ya no se pierde. Esto es imposible volver de nuevo al germen interno, ya no se pierde. Y como son muy cuidadosos los seres adentro, no pueden perderse por la calle, están ahí grabados. Esto quiere decir que no es posible ir para atrás. La involución no existe. Yo quisiera que ampliara el concepto, el punto que dijo ahora, cuando el alma sale del Padre, el punto en el que dice que cada alma tiene una misión diferente. Quisiera que aclarara las misiones que puede tener el alma, hacia qué parte se van. Es importante que formamos esta imagen en nuestra mente. Cuando este ser espiritual es conducido a tomar su primera encarnación, en el lugar donde sea, esta primera encarnación es un cuerpo del hombre de las cavernas, para tener idea. Y si nosotros vemos cómo sale este ser espiritual del seno divino, nos daremos cuenta que sale, como hemos visto, sin nada registrado en el espíritu. Aún no se ha producido todo este caminar. Por tanto, el espíritu está en blanco. El conocimiento es la ignorancia absoluta. No tiene ningún conocimiento. Pero como no tiene ningún conocimiento, tampoco tiene luz, y por tanto en él está tinieblas. Y porque además la frecuencia vibratoria de este ser espiritual, que aún no tiene intensidad de vibrar, porque surge de fábrica así, la frecuencia vibratoria es la unidad. Y esta imagen es la que nos hace ver que en la primera encarnación,
Cuando el ser de luz le dice, ahora vas a tomar este primer cuerpo, hará esta reflexión el ser de luz. Tomarás este primer cuerpo y te convertirás en ser humano. Y como tal ser humano, tú tendrás unas graduaciones de frecuencia vibratoria que podremos decir 100, de las cuales una es espiritual, la que tú traías al salir de las manos divinas, y 99 son materiales, las que producen este cuerpo pesado y denso. Y le dirá, se espera que cuando tú termines esta encarnación, una unidad material la hayas transformado en espiritual. Pero nosotros vemos qué es lo que hará este ser del hombre de las cavernas en sus acciones. Lo que hará será moverse según su criterio, que es la parte intelectiva, el espíritu, y por tanto sus actos serán dominados, impulsados, condicionados por el espíritu. El alma permanece en un estado de quietud a la espera de poder manifestarse. Pero es que con estas cantidades de vibraciones materializadas, esto ahoga el alma, que es pureza, que es vibración de amor. Será a través del tiempo, de las encarnaciones, que el alma podrá participar, pero veremos que durante todo el tiempo de los mundos primarios y todo el tiempo de los mundos de expiación y prueba, es el espíritu el que impulsa primero la acción, es el espíritu el que formula una imagen, determina un concepto y mueve su fuerza volitiva, y ello se convierte en un acto. Será a partir del mundo de regeneración cuando se cambian estos papeles, y es el alma entonces el que indica aquello que se tendrá que hacer cuando expresa el sentir de aquello que debe hacerse. Así que nosotros tendremos que darnos cuenta que la participación del alma en estos niveles que corresponden a los mundos primarios y a los mundos de expiación y prueba es una participación bastante restringida, porque casi siempre es el espíritu el que toma decisión y actúa. El alma, que es el sentimiento de responsabilidad de las acciones para justificar correctamente si el acto ha sido acertado o no, si ha sido conforme a la ley o no, entonces esta alma solamente podrá manifestarse cuando se le da opción. Opción quiere decir cuando la vibración sea armónica, y para ser armónica tiene que ser una vibración fraterna o de amor. De otra clase no será armónica con el alma, y el alma se sentirá amordazada, atada, sin posibilidad de expresión. Es en el momento en que se puede dar una cierta indicación que el alma se moverá. Cuando nosotros estamos aquí en estos momentos, en esta vida, y movemos vibraciones de amor, realmente es nuestra alma en parte que mueve estas vibraciones de amor, porque convendrá que tengamos en cuenta lo siguiente: el alma, por principio, por naturaleza, es vibración positiva, es energía positiva. El cuerpo, por condición, por principio, por naturaleza, es vibración negativa. Son los dos polos opuestos del ser. El espíritu es el elemento que podrá decantarse hacia el alma o hacia el espíritu, o hacia el cuerpo. Cuando el espíritu se decanta hacia el alma, la acción resultante es positiva. Cuando el espíritu se decanta hacia el cuerpo, la acción resultante es negativa. Así que la acción o el resultado del alma no será más que aportar lo que entenderemos
por la voz de la conciencia, que es en la realidad la valoración exacta del sentimiento de responsabilidad que indicará el grado de acierto o el grado de desviación que un acto haya podido producirse. Esta será la función del alma. Sabemos que Dios es amor, que Dios es sabiduría, que es armonía y que vive en cada uno de nosotros. ¿A qué se debe la tendencia del ser humano a hacerse daño en toda la historia de la humanidad? Esta pregunta que tú haces, poniendo por delante, sabiendo que Dios es amor, ¿a qué se debe todo esto?, implica que tú presupones que Dios interviene. Presupones que Dios interviene en la acción del ser, como si Dios pudiera ayudar, hacer, impedir o influir en nuestras acciones. Este pensamiento que está implícito en la pregunta es muy general y este pensamiento es incorrecto. Es decir, Dios no está permitiendo o no permitiendo. Dios no está dando o no dando. Esto no es verdad. Hemos dicho que Dios está presente a través de la ley y nada más que a través de la ley. Luego, podríamos decir que una presencia de Dios, fíjate bien, una presencia de Dios lo será en función de cómo la ley se exprese. Voy a decir, para clarificar este término, que estamos habituados a decir, es la voluntad de Dios la que se cumpla, o cúmplase la voluntad de Dios, sea hecha tu voluntad. Estamos hablando de esta manera, y fíjate que esto nos conduce a lo que tú estabas diciendo, esta manera de pensar y de decir, hágase tu voluntad. Y tenemos que darnos cuenta que Dios no tiene voluntad, porque la voluntad es un vocablo, es un término cambiante, no es una determinación clara, sino cambiante. Mi voluntad ahora estará arriba, mi voluntad estará abajo, yo moveré mi voluntad, depende de las formas y de las condiciones que vengan. Esto no es correcto en Dios, porque Él es el perfecto, absoluto e inmutable, por tanto no puede tener variación. Y cuando nosotros estamos hablando de la voluntad divina, en el fondo estamos hablando de la ley divina. Y en lugar de decir cúmplase tu voluntad, tendríamos que decir cúmplase tu ley. Y esto sería correcto. Así que solamente es la ley la que vincula el ser humano con su creador, porque la ley está en nosotros. Recordemos que en un momento nosotros le preguntábamos a Jesús, Maestro, ¿dónde podemos encontrar, dónde podremos buscar las leyes divinas? Y Jesús nos responde